Ya, ahí sí, vamos entonces a iniciar la clase de historia del día de hoy, martes 30. Déjeme ajustar la pantalla. Ya, entonces estamos en la temática de Roma, ¿ya? Roma, analizando esta antigua civilización. Vimos también lo que era Grecia, ahora nos toca ver Roma. Buenas tardes. Y a medida que vamos avanzando nos damos cuenta que entre Grecia y Roma había ciertas cosas parecidas. También hay sus diferencias, pero lo importante es que estas dos civilizaciones fueron fundamentales para el desarrollo de la humanidad. Fueron las primeras grandes civilizaciones que permitieron al mundo, ¿cierto? Al mundo moderno, darle forma a lo que es hoy. Muchas cosas de las que ellos hicieron las tenemos nosotros. Entonces fueron los primeros en ir creando varios aspectos que son muy importantes que utilizamos, ¿ya? Y que fueron idea de ellos. Entonces, por eso es importante ir estudiando estas civilizaciones, porque estas personas estuvieron primero, muchos años antes que nosotros, y con muchas carencias, porque en esos tiempos no había tantos avances tecnológicos como hoy, tantas comodidades como hoy. Hemos podido ver cómo vivían, sin baños algunos, ¿ya? Sin comodidades como una cocina, agua potable, cosas tan simples que hoy tenemos, pero que ellos fueron los primeros en irlas desarrollando, ¿ya? En ir resolviendo estos problemas, y por hoy día para nosotros son como comunes, normales, pero en esos tiempos era muy difícil vivir, ¿ya? Entonces es importante estudiarlos para aprender cómo el ser humano ha ido avanzando, ha ido evolucionando, ¿ya? Entonces hoy día vamos a continuar con Roma o en otro tema, ¿ya? Otro tema. ¿Qué es lo que hemos visto de Roma? Hemos hablado de dónde está ubicado, en qué tiempo. Profesor. Buenas tardes. ¿En qué tiempo existieron? ¿Cómo era la... Profesor, le faltó poner los dioses. Sí, sí, eso me estoy guiando, que eso fue lo último. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. No sé por qué lo olvidé. Hablamos de la familia, el hogar, las casas, los tipos de viviendas que había, la organización política, es decir, qué edificios importantes habían en la ciudad. Y claro, lo último hablamos de la religión, de los dioses. Aquí lo importante de la religión es que hubo dos momentos de religión. Un momento o una etapa politeísta y después una etapa monoteísta. O sea, hubo cambios acá, hubo cambios. Y en esta etapa es cuando surge una de las religiones más importantes que hoy existe, que es el cristianismo. ¿Ya? Aquí en Roma comenzó a expandirse. ¿Ya? Vamos a recordar lo que hemos visto. Hablamos ya de la ubicación. Sabemos que está Roma en Europa, en la península itálica, ¿cierto? En esa botita, ahí está Italia. Y dentro de Italia está Roma. ¿Ya? Roma comenzó como un pequeño pueblecito, ¿cierto? Pero que se fue expandiendo, creciendo, desarrollándose hasta conquistar gran parte de toda Europa y todo el mar Mediterráneo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Este es el tiempo, la línea temporal. Roma existió entre más o menos el año 700 a.C. y el año 500 después de Cristo. Entre ese tiempo existió. Desde que hay un audio abierto, ya. La sociedad romana, estaban los patricios, los ricos, la clase media, los plebeyos, y los que no tenían ningún tipo de privilegio, que eran los esclavos. ¿Ya? Algo muy similar que se mantiene hasta el día de hoy. Hoy día de hoy podemos ver las clases altas, los ricos, la clase media, los trabajadores, la clase baja, con menos recursos, aunque pero ahora no hay esclavos. Son libres, sí, son libres, pero con menos beneficios económicos principalmente, ¿ya? Con menos riqueza. Ahora toda la gente es libre de hacer lo que quiera. Exacto, hay mayores libertades, dependiendo. Pero antes no, antes uno tenía que respetar muchas cosas y uno no era libre por ser esclavos. Claro, eso depende, porque depende del país en el que vivas. Si en el país que tú vives hay libertades, sí. Hay países que no tienen libertades, muchas libertades.
Por ejemplo, hay un país muy conocido en el mundo que es Corea del Norte. En ese país la gente no puede hacer lo que quiera, como tú dices. No hay tantas libertades, porque ahí es un gobierno, hay dictadura, y hay que hacer lo que las autoridades dicen, ellos mandan. Entonces, no hay mucha libertad, pero en la mayoría de los países, como tú dices, la mayoría sí hay libertad y hay personas pueden hacer no lo que quieran, tú no puedes hacer tampoco lo que quieras, no puedes andar, no sé, tú, andar por la calle con una arma y estarle disparando a las Con personas. una, No, que no se permite tipo de ropa. hay límites, hay límites. Cuando tú ya invades la libertad de las otras personas o empiezas a molestar a las otras personas, ya esa libertad no empieza a ser limitada. No puedes tampoco llegar a hacer lo que tú quieras. Hay que respetar también a los demás, a los que están al lado tuyo, a tus vecinos, a los otros ciudadanos. Entonces, eso de la libertad, claro, hay que analizarlo bien. La vestimenta de los romanos, muy similar a la de los griegos, igual las mujeres se vestían con túnicas, los esclavos obviamente tenían las ropas con audio, ya, menos decoradas, podríamos decir, más simples, ¿ya? Obviamente por su situación, ¿ya? No tenían libertad, no tenían ni siquiera privilegios. La vestimenta del soldado, muy importante en esos tiempos el soldado porque era el que permitía conquistar, y gracias al ejército Roma pudo crecer y expandirse, si no, no lo hubiesen podido hacer. La familia estaba compuesta por el pater familia, que era el padre, el dueño del hogar, la esposa, madre, que igual tenía ciertas atribuciones, y los hijos. Los esclavos también formaban parte de la familia, especialmente de la familia rica, de los patricios, o algunos plebeyos que quizá tenían dinero para comprar esclavos. Habían dos tipos de vivienda acá. Aquí había una separación entre ricos y pobres. Ricos y pobres, ¿ya? Los ricos, patricios, vivían en domus, casas individuales, muy amplias, con muchas secciones, muchas partes, muchos dormitorios, muchas piezas. Y los más pobres, los plebeyos, quizá, o gente con menos recursos, en las ínsulas, ¿ya? Que eran departamentos. Edificios con muchas piezas, con menos espacio. Y sin baño. Tenían que, exacto, sin baño, tenían que ir a los baños públicos. Públicos, ¿cierto? Y eso lo vimos también. Entonces, eso era para las personas que tenían menos recursos. Roma llegó a hacer todo esto. Todo esto que está aquí, mira, toda esta parte de Europa, parte del norte de África, algunos países de encerrar Britania. Britania, Britania. formó parte del Imperio Romano. Roma llegó a ser un imperio, o sea, se expandió, conquistó a otros pueblos, se agrandó y eso lo hizo ser muy rico porque... A 29 personas, 9 de ellas se encuentran hospitalizadas. ¿Los esclavos se pueden convertir en plebeyo o en patricio? ¿O solo siguen siendo esclavos? Ya, los esclavos podían tener su libertad, podían comprarla y pasaban a ser un grupo que se llamaba los libertos, ¿ya? Pero muy difícil llegar a convertirse en un plebeyo. Quizá podían, con esfuerzo, trabajo, buena suerte, poder ser plebeyo, pero patricio, muy difícil llegar a ese grupo de los patricios. Patricio es un grupo selecto, de los más ricos, los más influyentes. Imposible llegar a ese grupo. Los esclavos generalmente seguían siendo esclavos, morían como esclavos, o algunos podían tener la libertad y se les llamaba los libertos, pero seguían siendo pobres, sin privilegios, ¿ya? Entonces era difícil acceder o subir de nivel en esos tiempos. Profesor, ¿Sí? que los esclavos podían ser guerreros. Lo que pasa es que los soldados tenían un sueldo, ya eran funcionarios de Roma, se les pagaba, entrenaban. Entonces, el esclavo no, pues el esclavo no tiene entrenamiento. O sea, igual habían esclavos en el ejército,
los que hacían las labores, los que llevaban las armas quizás, limpiaban o cuidaban los caballos, hacían ese tipo de labores. Pero pelear, luchar, sin entrenamiento, difícil eso, ¿ya? Luchaban entre ellos contra leones. A veces los esclavos Lo tenían a veces de diversión. eran utilizados, claro, para ser gladiadores o para ponerlos ahí En el circo posiblemente. en el coliseo, claro, pero ser soldado y llegar a tener un rango, no, ¿ya? Pero de que participaban en el ejército, sí, pero en labores que hacen los esclavos, de las labores domésticas, de la limpieza, de preparar la comida, de transportar el agua a los soldados, quizás esas cosas sí, ¿ya? La ciudad tenía bastantes edificios muy particulares, ¿ya? Eso lo vimos, ¿cierto? Las termas, que era el lugar donde los romanos se bañaban, porque no había baño, entonces había que ir a estos lugares a bañarse, ¿ya? Se pagaba, obviamente, una entrada. Tenían agua calentita, se ponían calderas debajo y eso calentaba el agua, entonces habían piscinas temperadas y otras con agua normal. Y recuerden que el agua era traída, mira, ahí hay un acueducto, mira. El agua era traída por los acueductos. Entonces, Profesor, dígame, algunos que están en el pato están así como peleando. están haciendo ejercicio. Claro, tú haces ejercicio, sudas y después te vas a bañar. Claro, pero con la actividad física. Sí, había espacio para hacer actividad física. Después, ¿Ponían el agua caliente, profesor? habían calderas. Eso tenía como sótanos. Habían sótanos. Y eso hacía que el agua se calentara. En ciertas piscinas. Era como todas. fuego. No en todas. Era como un jacuzzi, profesor. Claro, habían piscinas que estaban así, no todas, ¿ah? ¿No? La más pequeñita. Era como fuego. Fijas, si tú te fijas, mira, acá me estoy encerrando, hay unos esclavos, me parece, que están transportando leña, están metiendo la leña ahí y la están llevando seguramente a las calderas, con esa leña hace fuego y ese fuego calienta el agua. Los romanos tenían ahí un mecanismo para hacerlo, ¿ya? Ahí, después quizá la próxima clase te veo unas imágenes de eso, ¿ya? Ahí no las tengo puestas. Pero no es que todas estuvieran así, con agua caliente, ¿ya? Vuelvo a repetir, algunas piscinas tenían eso. Estaban los baños públicos, que esto es para hacer las necesidades, ¿ya? Para hacer las necesidades, porque lo otro es para bañarse, esto es para hacer las necesidades, ¿ya? Cosas distintas, ¿ya? Hoy día en tu casa está todo junto. Tú tienes una taza ahí, haces tu necesidad y al lado está la ducha, o la tina, ¿ya? Pero antiguamente no era así. En las casas no había, o en las casas de los más ricos quizá, pero en el resto no, ¿ya? El circo máximo. Para hacer carrera, acuérdate, el circo eran carreras acá en Roma. Circo, no es el circo que conocemos, hoy día el circo tú lo asocias a payasos, carpa. No, en esos tiempos el circo máximo eran carreras de caballos con estos carritos. Y les mostré un video de eso, de una película, ¿cierto? Aquí están estos carritos que eran tirados por caballos. Tenían que dar unas vueltas. ¿Ya? Y ahí está, mira, está el emperador ahí mirando en el mejor asiento. Y el resto del público ahí se pagaba entrada. Ahí con eso pagaba y había un dinero ahí, unas ganancias para los dueños de esto. El anfiteatro o coliseo era otra cosa. Aquí era igual un estadio, pero para cierto otro tipo de eventos. Para luchas, representaciones o obras de batalla. Era como más sangriento aquí, animales, ponían esclavos también para luchar. Un tiempo también se usó para a los Profe, Lo que tengo entendido por lo que usted comenta, que había pecas de ratón, problemas de ¿pero esclavos podían entrar al circo máximo o no los podía pagar la entrada? los que pudiesen pagar entraban. No era una entrada muy cara, era accesible para que todo el pueblo fuese, pero esa era la idea. Obviamente habían asientos más cercanos, los asientos más cómodos valían un poco más, Profesor, y los asientos más arriba, más baratos, ahí va la plebe, ¿ya? profesor, La idea es que todo lo fuese. ¿Sí, Victoria? ¿eso se pagaba o Sí, era gratis? se pagaba, sí.
Bueno, quizá habían eventos que eran gratuitos, como tú a veces vas al estadio, hay eventos que pueden hacer gratuitos, tú vas, y otros que se pagan, ¿ya? Que se pagan, eso es una inversión, ahí los romanos ya, en esos tiempos ya, igual que las ínsulas, eran piezas, pero había que pagar arriendo por eso, ¿ya? Entonces ya está este concepto de pagar por las cosas. Luchas de gladiadores era lo que más se hacía ahí en el Coliseo. Está el Foro Romano, que era como la plaza, el centro, ¿ya? Los acueductos, muy importante porque trajeron agua limpia a la ciudad, y esto permitió mayor desarrollo, más que en Grecia no estaba esto, en Grecia eran como más cochinitos, sí. En Roma hubo más preocupación por la higiene, la limpieza, ¿ya? Y todavía quedaron esos acueductos, todavía existen. No traen agua, pero quedaron ahí como de decoración, de adorno, ¿ya? Entonces, destacar que los romanos fueron muy buenos constructores. Las basílicas son como centros de justicia, ¿no? Como tribunales. Esto fue lo que vimos en la clase anterior, las divinidades, los dioses, ¿ya? Y aquí están los nombres griegos y romanos. Griegos, romanos, en ese orden. Nombre griego, nombre romano, de algunos dioses que vimos, ¿ya? Esta es la copia fiel de Grecia. Los romanos aquí como que tomaron tal cual las creencias religiosas de los griegos y las tomaron, las adoptaron como suyas, ¿bien? Adoraban a los mismos dioses, simplemente cambiaron el nombre. Profesor, cuando yo busqué en Google el nombre de los dioses romanos y griegos, había una imagen que tenía demasiados nombres, no sabía que habían tantos dioses. No, es que esto que te estoy mostrando yo son algunos, son los principales, son los que siempre se mencionan, pero hay más dioses. Había uno que se llamaba Selene, que era uno de la lunar, algo así, una lunar. La luna, Selene de la luna. Entonces, si tú empiezas a buscar, sí, vas a encontrar más, pero estos son como los principales, no los podemos saber todos, no, olvídalo, son muchos, entonces, pero estos son los principales, como los más esenciales, igual que en Grecia. Te mostré algunos, pero ahí tú empiezas a buscar y van a haber más, ¿ya? Esto es lo que aparecía en tu libro, estos mismos dioses en tu libro. Entonces lo que tú hiciste era clasificarlo nomás y poner el símil. El símil era el nombre del mismo dios, pero en Grecia. El símil griego, el similar en Grecia, ¿ya? Estas son las esculturas de estos dioses, ¿ya? Que generalmente están en piedra. Ceres, Febo, ¿ya? Marte, Minerva, aquí está Atenea, con Ares, pero en romano, ¿ya? Y esto es importante porque en Roma apareció o surgió con mayor fuerza el cristianismo, que es otro tipo de religión, y que después reemplazó al politeísmo que había. Reemplazó todos esos dioses, esta religión basada en la obra de Jesús, ¿ya? De Jesucristo. Entonces, esto surgió acá, en este pueblito llamado Palestina, en ese reino, y como Palestina estaba dentro del Imperio Romano, después se expandió por el Imperio Romano. Entonces, eso fue lo que sucedió. Como el imperio estaba conectado, ayudó mucho a que el cristianismo surgiera. Pero al principio les costó a los cristianos porque eran rechazados. Al principio nadie los quería, no los aceptaban, pero después fueron aceptados. ¿Ya? Cuando hubo un emperador romano que aceptó, dijo, ya, yo voy a ser cristiano. Y se cambió al cristianismo, y como era el emperador, se adoptó esa religión en Roma. ¿Ya? Pero al principio, como le digo, mira, eran perseguidos, llevados al Coliseo, torturados, asesinados ahí en el anfiteatro, en el Coliseo, con bestias, con leones hambrientos. Y la gente iba a ver eso y disfrutaba eso. Los romanos tenían esa parte como... Pero ahora aquí no es, porque el circo, eso era como muy sangriento. ¿Sí? Sí, Entonces ahora como que lo dejaron y ahora como lo conocemos es como más tranquilo, más... En el Coliseo murieron muchas personas en el Coliseo romano, muchas. ¿Ya? No es apto para niños.
apto para niños, exacto. Mucha violencia. Por eso lo quitaron y lo destruyeron y ahora no existe. El Coliseo existe, pero como un vestigio, están los restos nada más. Ya no tiene ni piso. Ya está todo destruido. Se ven las bodegas. Ya quedan partes nomás del Coliseo. Está en Roma todavía, pero obviamente no se utiliza, es una reliquia. Y el emperador Constantino, hubo un emperador romano Constantino que este fue el primero que se cambió a cristianismo, ¿ya? Y ahí comenzó a adoptarse en Roma, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar de otro tema, que es el legado, ¿ya? El legado cultural de los romanos, qué elementos de ellos han quedado, han sobrevivido, los vemos hoy en día, que nos han dejado, o ellos en su momento hicieron y permanecen en el tiempo. Eso es el legado, la herencia que nos han dejado. Esto mismo también lo vimos con Grecia. ¿Se acuerdan? Que hablamos del legado de los griegos. ¿Qué cosas de la actualidad quedan de ellos? Vimos que la democracia, los Juegos Olímpicos, ¿ya? Algunas partes de la arquitectura. Empezamos a nombrar varias cosas, las letras, ¿ya? Los romanos también. Los romanos también hay muchas cosas interesantes que hicieron y que hoy quedan en la actualidad. ¿Ustedes saben algo de los romanos que hoy día utilicemos y sea parte de nuestras vidas? Yo sé, profesor, A ver, Antonella. los juegos, los vocales. Profesor, hay que escribir eso. Las vocales. Ya, las vocales provienen más que nada del... sí, ahí vamos a hablar, no es tanto las vocales, sino El circo. el idioma. ¿El circo? El circo. ¿El circo? ¿El circo de los payasos, dices tú? No. El idioma latino-español. El idioma latín, porque el idioma latín es como la base del español. Entonces hay muchas palabras en latín que usaban ellos, que usamos nosotros. ¿Ya? Sí, el idioma de ellos, la lengua de ellos, entonces vamos a ver algunas cosas, pero la palabra circo no, porque el circo en Roma eran carreras de caballos. Y el circo hoy día es otra cosa, entonces no tiene relación. Se ocupa la palabra circo, pero no tiene ninguna relación del circo de Roma con el circo actual. ¿Ya? El circo romano eran carreras de caballos. Hoy día es una carpa donde hacen payasos, un show, magos. En chistes. Eso no tiene... Pero antes eran como carrera y no sé cómo daba risa eso. No tiene que ver con el circo de hoy. Quizás la No, palabra... no tienen nada parecida, no tienen nada en parecido. No, o sea, no. son totalmente diferentes Sí. a lo de ahora. Sí. Entonces, claro, le pusieron la palabra circo, pero no tiene nada que ver, ¿ya? ¿Qué heredamos de los romanos de la antigüedad? Entonces, la pregunta de hoy. Hoy día tenemos que descubrir algunas cosas que heredamos de ellos y aquí nos vamos a ir guiando por el libro, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ir viendo desde la página 132, ustedes pueden ir hojeando, vamos a ir mirando, vamos a ir anotando qué cosas heredamos de ellos o que usamos de ellos hoy en día, ¿ya? Entonces vamos a ir hojeando y vamos a ir haciendo un listado, igual como hicimos con los griegos, vamos a ir haciendo un listado de algunos elementos que tenemos de ellos y al final vamos a responder simplemente unas preguntas, ¿ya? Unas preguntas para ver tus ideas sobre ello, ¿ya? Entonces, este es el título. Quiero que anotemos este título en tu cuaderno de historia. En una esquinita ponemos la fecha, 30 de noviembre del 2021. Hoy día es el último día del mes de noviembre. Mañana comienza diciembre. Mañana. Entonces, es el último día de este mes. ¿En noviembre no tiene 31 días? No. Entonces mañana van a faltar más poco para Navidad. Exacto. Vamos a avanzar. También es mi cumpleaños. Va quedando menos tiempo para fin de año. ¿Ya? Sí, Y pues, también para mi cumpleaños. ¿Cómo? También para mi cumpleaños. También para... ¿Y cuándo es su cumpleaños?
Parece que el viernes. ¿Parece? Hoy, ¿cómo que parece? Tiene que saber la fecha de su cumpleaños. Ya. Anotemos. Yo Anotemos. estuve en noviembre del 22. Profesor, yo ya terminé. Ya lo puse. Profesor, es la página 123, ¿no? A partir de la página 132 vamos a empezar a ver el legado, ¿ya? Desde esa página tú puedes ir hojeando, vamos a ir viendo las imágenes. Y Profesor, terminé de escribir. voy a ir anotando también. Vamos a ir haciendo un listado. Vamos a ir analizándola, haciendo un listado y, para observar algunos legados de Roma, ¿ya? Ese es el título y vamos a hacer un listado hacia abajo. Vamos a anotar los nombres. La página era 132. Sí, 132, sí. Vamos a anotar los nombres de los legados hacia abajito, ¿ya? Ya, vamos con la primera. Ahí en la página 132 y 133 aparece un legado, ¿ya? Salen 3 imágenes ahí, pero el legado es el mismo. Y es lo que dijo la compañera Maite, ¿cierto? Que es el latín. ¿Ya? Vamos a anotar esto. Vamos a anotar el título. Número 1. Número 1, la lengua, el latín. Ese es un aporte de los romanos. Anoten eso. Solamente vamos a anotar los nombres, ¿ah? No vamos a anotar mucho más. Claro, el latín es el idioma que hablaban los romanos. Nosotros tenemos mucho de... A ver, espérese que hay un audio. Entonces de mantener... Ahí sí, se activan los audios y se escucha la bulla. El latín es un idioma base, un idioma que está muy presente en el español. ¿Ya? En el español. Entonces recuerden que los romanos conquistaron España. España fue parte del Imperio Romano. Entonces hubo mucha influencia ahí del latín. Y muchas palabras, por ejemplo, mira la palabra manus. Manus es latín, se decía así en Roma, manus. Y hoy día nosotros le decimos mano. Manus en latín, mano en español. Ve que hay una... Sacaron la U y la S. Mira la palabra lingua. Lingua se decía en latín. Los romanos decían lingua. Y nosotros, en español, lengua. Lengua. Es muy parecido porque tiene el mismo origen la palabra. Después con el tiempo va cambiando, le van cambiando los sonidos y se transforma en una nueva, pero... Pero no se parece la palabra de decir perro. Y canis es can. Es Can. un canino. La palabra can se usa. No se usa tanto, pero tú puedes llamarle perro o le puedes decir can. Profesor, A ver. Momento. A ver, Alan. Alan, usted primero. ¿Alan? ¿Es que estaba diciendo algo? Para ordenar un poco. No. Ya, porque tiene su audio activado. Ya. Maite, después Kimei. Los nombres científicos quedaron marcados en latín. Los nombres científicos de las especies, claro, se utiliza mucho el latín ahí, porque todos los animales, todos los seres vivos tienen un nombre científico, el nombre común y el nombre... Homo sapiens es el hombre. Homo sapiens, ¿ya? Entonces hay una mezcla de latín, de griego también, se utilizan esas Profesor. palabras para designarlos, ¿sí? Profe, ¿Sí? el perro de mi tía se llama Can. No, la palabra can significa perro. Y en los romanos Entonces se llama perro. canis, perro. Perro, ¿eh? Entonces can. Piscis, pez. Mare, mar. Terra, tierra. Entonces, el latín dio origen a palabras en el español. ¿Ves? Profesor, Can, así perro, significa Canis lupus. Canis lupus. Es que si tú te pones a analizar, vamos a encontrar estas son muchas palabras que tienen su origen en el latín, ¿ya? O en el griego también va a haber
dijimos que el griego también está presente en nuestro idioma, ¿ya? Entonces, ¿anotaron eso? Número 1, la lengua, el latín. Mira, aquí hay otros ejemplos. Así se decía en latín facilis, facilis, que en castellano significa fácil, en español. En Francia, francés, facile. Italiano, facile. Portugués, fácil. ¿Sí? Porque todos estos países estuvieron conquistados por los romanos. Todos estos países. ¿Eh? Oro en portugués se dice auro. Aurum. Aurum le decían los latinos, los romanos. Aurum, que significa oro. Ouro, mira, ouro en portugués. Profesor, yo Ya. cuando veía videos estaban en portugués y los leía igual, es como muy parecido al español. Ahí. Hay que escribir lo que dice en latín. ¿Sabes por qué? Porque el portugués también tiene una base de latín. Y el español también. El español y el portugués como que Por eso tiene el H. nacen del latín, por eso son parecidos en algunas cosas. ¿Ya? Profesor, Pero hay que escribir lo que dice en latín. Mira, scuola, italiano, scola, escuela. ¿Ve? Entonces tú vas viendo palabras que tienen ese origen, ¿ya? Entonces esa es la número 1, ese es el primer legado, el latín, ¿ya? Demos vuelta a Hay que la... escribir. Profesor, me sé una canción en portugués al español. ¿Cómo? Me sé una canción que está en portugués, pero la traducí con mi mente. Ah, claro, tú puedes hacer eso, traducir varias cosas si te sabes las palabras, se puede. Profe, hay que escribir eso. No, solo el título, solo el nombre del legado. Número 1, la lengua, el latín. Todo eso se escribe, ¿ya? 2, den vuelta a la página 134. 134. El derecho romano. El derecho. Ellos crearon, o más bien, organizaron el tema del derecho, ¿ya? De las leyes. Entonces estaba muy desordenado y ellos le dieron más importancia a la justicia, ¿ya? Cuando hay que condenar a una persona, hacerlo más ordenado, porque antes era como que si alguien cometía un crimen, un delito, lo llevaban al rey y el rey decía, ya, este es tu castigo. Pero no había justicia, tenía que ser más justo el juicio. Entonces aquí ellos inventaron y ordenaron el derecho para el tema de la justicia de las personas, ¿ya? Entonces ahí dice, mira, número 1, las leyes romanas regulaban la convivencia de las personas, reglamentaban tanto la vida pública como la vida privada, ayudaron a evitar los abusos de los poderosos contra los más débiles, porque la justicia tiene que ser iguales. No porque uno sea más rico, tenga más privilegio, el que sea más pobre no tenga los mismos privilegios, la justicia tiene que ser igual para todos. Y los romanos se fijaron en eso, ¿ya? Se fijaron en esas cosas. Y aquí está, estos son los principios básicos del derecho romano. Las leyes son necesarias para que haya justicia. O sea, tienen que haber leyes para todos. Tienen que estar escritas. No pueden ser inventadas. No puede ser que un juez invente una ley. No, tiene que estar escrito y conocido por las personas. Así las personas las pueden utilizar a favor o en contra, ¿cierto? Cada falta debe tener un castigo proporcional al daño. O sea, si alguien robó una gallina, no lo pueden matar. Ya, te vamos a matar porque robaste una gallina. No puede, no está justo. No es justo. Entonces, los castigos tienen que ser proporcionales al daño que tú haces. ¿Ya? Entonces, eso fue la base para la justicia de hoy. Hoy día hay muchos tipos de castigos que tú recibes si te comportas mal en la vida. Y no es la muerte. Una multa, quizás, servicio comunitario, estar en la cárcel. ¿Ya? Esos son los castigos que reciben las personas cuando se portan mal. Pero son dependiendo de lo que tú hagas. ¿Ya? Entonces tiene que ir proporcionado. Y eso lo inventaron los romanos. ¿Ya? Entonces hay que anotar eso. El derecho romano. Número 2, el derecho. Entonces ellos le pusieron mucha importancia a la justicia. A la justicia. Ordenaron las leyes, ordenaron el tema de la justicia para que fuese equilibrado entre ricos y pobres. No que siempre ganaran los ricos, también que fuera justo para los pobres.
equilibrio. Por eso la justicia usa esto, mira, no sé si se han fijado, siempre cuando se habla de la justicia aparece una mujer con una balanza. Ahí. Significa que la justicia debe ser equilibrada, igual para todos. Eso significa, eso representa. Y es la diosa de la justicia. ¿Ya? Entonces ellos crearon eso, ¿ya? El tema del derecho, de la justicia, de que las leyes fuesen para todos, iguales para todos. ¿Lo anotaron ya? ¿Anotaron? ¿El derecho romano? ¿Eso? Sí, yo sí. Vamos al tercer legado. Vamos a la página, avancemos a la página 136 ahora. 136, demos vuelta una hoja. Y aquí también tengo un legado ya más artístico. El legado artístico, ¿ya? Ellos inventaron los mosaicos, o le dieron mucho énfasis a los mosaicos. Y los mosaicos es como crear obras, pero con pedacitos de piedra, de colores, ya, es como rompecabezas, podríamos decir. Utilizaron esto y crearon bastantes obras, ¿ya? Entonces, los mosaicos, anoten ahí, es un legado de los romanos, ¿ya? Ahí, anoten eso, porque estoy encerrando ahí. Los mosaicos. Ese es el tercer lugar. Este es un legado artístico, ¿ya? Aquí tengo, mira, un ejemplo de un mosaico, mira. Esto es un mosaico. Un cuadro, una obra, pero está hecho con pedacitos. Mira, con muchos pedacitos. Profesor, Cuadraditos o pedacitos de piedras o de colores y se va armando y se arma una obra. ¿Ve? Dígame. Y los de que estaba en la página pintaban las piedras o Profesor, las piedras. A ver, un momento, que hay varias preguntas. A ver, Kiara. profesor, a donde yo vivo, si bajáis por una bajada y vas a la derecha, vas a ver uno de esos piedritas de colores apegadas a las paredes. Un mosaico se llama eso. Y los romanos le dieron mucho énfasis a eso. Los romanos, ¿ya? Victoria y después Agustina Escanilla. Sí, vas a ver. Y hay muchos. Las piedras de la página las pintaban Sí, porque el color. claro, se pintan, sí. Agustina, yo he visto que algunas personas usan las piedras y hacen figuras y otras cosas y sí, ponen animalitos también. con piedra. Hoy día se usa Profesor, una vez hicimos algo parecido, pero pintando la piedra. con baldosa, con cerámico. Profesor, ¿qué página es? Estamos en la página 136, ¿ya? 136. Mira, aquí te voy a mostrar un ejemplo de otro mosaico, pero no está en el libro. Pero estos son mosaicos romanos, mira. Mira, son romanos, ¿ah? Y mira los pedacitos, cada pedacito y están pintados, ¿cierto? Y se le da forma. Por ejemplo, hay un perro, acá hay un rostro de una persona, y con cuadritos, pedacitos con colores. Y se Eso debe tardar días, Profesor, ¿ve? horas. profesor, Sí, se demora mucho en hacerlo. Dígame. ese perro se dice cuidado con el perro porque está en una página del cuaderno, del libro. Canem, perro. Cabe, la palabra cabe no sé qué significará, o canem. Canem. Perro. Perro, canem, ahí, canem. Pero no sé qué significa. Si sale más adelante quizás lo podemos ver, qué significa. ¿Ya? Entonces esos son los mosaicos. También Eso significa cuidado. como el fuerte de los romanos, ¿ah? No fueron muy buenos en pintura, pero también llevaron a cabo pintura. Ya pintura es una parte plana, ¿no? Plana y tú con un pincel empiezas a pintar. Aquí no tiene que ver con piedrecita, ¿ya? También es un legado, no es el fuerte de los romanos, pero también quedaron muchas de sus obras pintadas, es cierto, en las paredes de las casas, ¿ya? Pero los mosaicos destacaron mucho, ¿ya? Y hay otra cosa que aparece ahí, no sé si lo pueden ver en su libro, que también destaca.
además de los mosaicos y las pinturas, ¿qué hicieron los romanos en artes? Según el texto, según el libro. ¿Alguien que me lo diga? Están los mosaicos, las pinturas, ¿y qué otra cosa más? ¿Cuadros? Escultura. Las esculturas, niños. Mira, aquí tengo otra pintura, mira, de dos romanos. Se hacían pintar también, los más ricos, se hacían pintar ahí para dejarlo en su casa, o en las paredes de la casa. La escultura, pues, la escultura, mira, la escultura, que está ahí en tu texto, pero ellos hicieron bustos. Es otro aporte. Los bustos de las esculturas. Busto significa la cabeza y como aquí, esta parte nada más. Hombro, parte del pecho. Eso es un busto. Los romanos se especializaron, inventaron esta técnica de hacer esculturas de personas, pero la cabeza y esta parte no. ¿Ya? Y los romanos fortalecieron eso o le dieron mucho énfasis a esto. A la escultura, pero a los bustos. ¿Ya? Hoy en día se usan los bustos. Se hacen con metal, hoy día hay otras técnicas, metales, pero Profesor, le tengo que decir algo. idea de los romanos esto. Dígame. ¿Dice bustos o bustos? En la plaza donde voy yo con mi papá y mi mamá, también hay esculturas así, con las puras cabezas. Busto. Es una escultura, pero el nombre es un busto. O hay un busto y tú ves el nombre, no sé, busto de Arturo Prat, como el que está ahí. ¿Ya? Sí, es una escultura, pero se le llama busto. Busto. Cuando está la pura cabeza y el hombro, se le llama busto. Tú le dices, papá, vamos a ver los bustos que están en la plaza. Están viendo esa escultura que es la pura cabeza, ¿ya? Con el hombro. Se le llama busto. Y los ¿Y lo romanos, dejan arriba como de una mesa? de una mesa o de de una base de cemento para que esté en la calle y lo ponen ahí, sí, se puede poner encima de... Profesor, a veces para que los pongan en seguridad, eso, los ponen en una mesa y le ponen vidrio alrededor. Va a estar en un museo para que no lo toquen, ¿ya? ¿Ya anotaron eso? La escultura. Bustos, pero tiene que decir, No, profe. tiene que decir bustos porque eso es lo que los romanos eso es lo que dejaron, el busto. Inventaron esa técnica de hacer solamente la cabeza, el hombro de algunas personas, ¿ya? Ellos lo hacían con piedras, así. Iban golpeando la piedra y le daban forma. Vamos a ver si mostramos, parece que tengo otro busto acá. Mira, acá hay bustos romanos. Son romanos, personas romanas, personajes famosos romanos, ¿ves? Y todo hecho con piedra. Esto no es metal, es piedra. Algunos se hacen con hielo. Claro, Profesor, el de al lado tiene como una cosita de medusa. claro. Sí, como medusa. Una decoración ahí, ¿ves? Entonces, este es un legado en la escultura de los romanos, los bustos. Los bustos fueron creados por ellos. Veamos, siguiente legado, la arquitectura, la siguiente página. Vamos a la página 131. Son bien legados. Y ahí podemos observar, no son, me parece que 9, vamos a llegar hasta el 9. La arquitectura, porque los romanos fueron excelentes constructores. También tomaron mucho de los griegos, porque les gustó el tema de los griegos de las columnas. Mira, construyeron también con columnas, como hacían los griegos. Pero los romanos agregaron algo. Agregaron obviamente un elemento que los griegos no hacían. ¿Alguien sabe qué es? ¿Lo pueden ver ahí en el texto? Arquitectura. ¿Qué elemento? Diseño. Sí, pero ¿cuál diseño? Hay un diseño especial, con nombre. ¿Cuál diseño? A ver si lo logran ver en el texto. Para construir, pero un diseño especial. Está en la página siguiente, la 139, la de al lado. Ellos incorporaron algo que los griegos no habían hecho. ¿No? ¿Se rinden?
Hormigón. El hormigón se usaba para construir. Ya, era como un cemento. Un pájaro de hule. Pero... El arco. Ah, ahí El arco. el arco. El arco. El arco. Ellos usaron el arco. El arco es una forma redonda, ¿cierto? Redonda para construir objetos. Puentes o entradas que usaron la curva. No tanto la curva. Entonces empezaron a hacer diseños curvos. El arco. Abierto. No sé quién tiene el audio abierto. Entonces, anoten ahí, anoten, antes que se me pase, esta, la arquitectura. Número 6, la arquitectura. Ese es el legado. Hicieron muchos aportes en la arquitectura y la construcción. ¿Ya? Fueron más avanzados que los griegos, más. Los acueductos, hicieron grandes obras de ingeniería aquí, entonces en la construcción destacaron mucho. Hicieron muchos aportes que hoy nos ayudan a construir. Podemos construir edificios, casas, gracias a los aportes de los romanos. Y ellos incorporaron no solamente la columna fue inventada por los griegos, pero ellos incorporaron el arco, y este es el arco, mira, aquí veo el arco, miren las construcciones. Y esas piedras no se caen, resiste todo ese peso. Se dieron cuenta que podían poner piedras, ¿cierto?, que tienen un corte no recto, sino como con un cierto ángulo, y eso no se cae, ¿ya? Mira, por ejemplo, ahí este arco no tiene nada, y esas piedras no se caen. No se caen. Por el corte que tienen, por el ángulo, es imposible que se destruyan. Entonces eso los romanos lo utilizaron para construir sobre ese arco y hacer cosas más elevadas. Como por ejemplo, entradas a edificios, el mismo acueducto. Mira, los acueductos tenían esto y aguantaban mucho peso, el arco. ¿Ya? Entradas de edificios, las puertas tenían arco. ¿Ya? Entonces ese fue un elemento que también ellos aportaron. ¿Ya? Siguiente aporte, el calendario. El calendario, niños. El calendario actual, el calendario que hoy usamos, es romano. ¿Ya? Durante la antigüedad hubo muchos calendarios, ¿ya? El calendario fue modificado, fue cambiándose, pero el que tenemos hoy fue ya modificado por los romanos. Los romanos ya como hicieron el calendario definitivo, que había muchos tipos de calendario antes, pero los romanos hicieron el calendario definitivo que usamos hoy y le pusieron los nombres a los meses que usamos hoy. Entonces el calendario que tenemos hoy se lo debemos a los romanos. Los nombres y los días que tiene cada mes se lo debemos a los romanos. ¿Ya? Y dice el calendario juliano. Los calendarios dividen el tiempo. Los romanos perfeccionaron el calendario hasta llegar al juliano en el año 46 a.C. Este rigió a gran parte del mundo hasta 1582, cuando se ajustó y se mantiene hasta hoy. El siguiente texto explica lo anterior. ¿Ya? Y ahí te explica, ¿cierto? Dice... El año... Déjame leer ahí. El año romano tradicional tenía solamente 355 días. Mira, así era antes. 355 días. Ahí dice. Durante siglos los sacerdotes romanos tenían la tarea de añadir un mes extra de vez en cuando para hacer coincidir el calendario con las estaciones del año. Entonces no coincidía bien el calendario que había antes. No era exacto, pero habían fracasado en sus cálculos. Julio César, pues tenía que aparecer Julio César, ¿ves? Profesor, ¿Ven? Por eso lo mejoró, ¿eh? Julio César corrigió este error y estableció para el futuro un año de 365 días. O sea, a Julio César se le ocurrió hacer un año de 365 días con un día adicional
agregado al final de febrero, cada 4 años, por eso se llama el año bisiesto. ¿Bien? Por eso este calendario se le llama calendario juliano, porque lo inventó el gran Julio César. ¿Ve? Entonces, se le llama así, calendario juliano. Julio César fue un emperador romano, muy importante. Más importante de todos los emperadores. ¿Ya? Entonces, también un aporte de los romanos, el calendario. ¿Ya? Mira, ahí están los meses. ¿Los emperadores son de una sola familia o Sí, de una sola cómo familia. es? Sí, de una sola familia, pero hubo muchas familias. Entonces hubo muchos emperadores con distintos apellidos y distintas familias, varias dinastías. No era una sola familia todos los emperadores, no. Hubo muchas familias que tuvieron el poder y tuvieron emperadores. ¿Ya? Victoria. No es de eso, Son sino como que cuando una persona, por ejemplo, de Roma la hora. tiene 20 años cuando está así antiguo, ¿cómo se decía o sea, los números en Roma y en griega? La cosa griega parece que era. ¿Cómo se decía? Los números tienen otro. Ya, déjame explicar acá, espérate. Aquí están los nombres de los meses en latín antiguo, que después se transformaron al español, ¿ya? Que conocemos, pero tiene el mismo nombre, mira. Februarius, Martius. Martius viene del dios Marte. Entonces, marzo tiene el origen al dios Marte. ¿Ya? Entonces, cada nombre está asociado a algo, a algún dios. ¿Ya? Entonces, de ahí le debemos también el nombre a los meses, ¿ya? A los meses del año. Lo que tú decías, Victoria, los números romanos tenían esta simbología. Por ejemplo, el número 1 es un palito. El número 2, 2 palitos. El número 3, 3 palitos. Y el número 4 es un palito con la B, porque el B significa 5. ¿Ya? Entonces, es como 5 menos 1. Después al 5 le agregas 1, es 6. Al 5 le agregas 2, es 7. Al 5 le agregas 3, es 8. Y después al 10 le quitas 1. Iban escribiendo así, ¿ya? Es un poquito complicado, no es como para explicarlo de esta forma, pero ellos usaban estos símbolos. Usaban el palito para el 1, una B para 5, una X para 10, una L para 50, una C para 100, una D para 500, una M para 1000. Y con esas letras... Profesor, cuando nosotros aprendemos a hablar en ese idioma que hablan los romanos, usted va a quedar así como... ¿Voy a quedar como? Paralizado. Paralizado, claro. Profesor, Complejo. ¿y Dígame, cómo dígame. era 1.000.000? Porque no creo que vamos a estar poniendo tantas M. Claro, los números se van mezclando, no se van repitiendo. Entonces, y después para números más grandes, porque los romanos trabajaban con números tan grandes como el 1.000.000, pero después para números enormes me parece que las letras, los símbolos van teniendo una rayita, me parece, una rayita arriba, cuando ya eran de números más grandes. No recuerdo muy bien eso, ¿ya? Pero los números que trabajaban los romanos, claro, no eran tan amplios. ¿Ya? Hay que escribir el 8. Sí, el 8, si tú te das cuenta, en la página 142, tenemos otro aporte de los romanos, que quizás no sabíamos mucho, que se llaman los termopolios. Termopolios. Vamos a leer ahí, mira, les voy a leer lo que dice aquí, ¿ah? Dice, mientras ustedes lo escriben. Como ya sabes, muchas personas en la antigua Roma no tenían cocinas en sus casas. Esto motivó a que existieran lugares que vendían alimentos cocinados, listos para comer. Algo que hoy en día es tan común, ¿cierto? Ya los romanos lo tenían hace 2000 años. Era como la comida rápida, los restaurantes de comida rápida. Tenían comida aquí, en esos recipientes, listita, los romanos iban y ellos servían comida, ¿ya? Como McDonald's. Se considera que los termopolios fueron los antecesores de los restaurantes y locales de comida rápida actuales. Aquí las personas compraban comida preparada, caliente, y bebidas.
podían comer en mesas o llevarse el alimento. Te lo podías servir ahí o te lo llevabas. En estos lugares había un mesón en forma de L. Desde ahí una persona atendía a los clientes. O sea, aquí había una persona, aquí, y decía, señor, ¿qué quiere comer? Y aquí estaban los platitos, la comida. Seguramente la sacaban con un cucharón, en un platito, tome, aquí tiene su comida. Y eso estaba listo para servirse. Debajo del mesón había grandes recipientes de barro, en ellos se guardaban los alimentos, especialmente los calientes. La comida de los termopolios era barata, en Pompeya había unos 80 lugares de este tipo. O sea, los restaurantes, los centros de comida rápida, ya existían en Roma. Hace más de 1000 años ya habían lugares de comida rápida. Y eso, los romanos ya pensaron en eso. Entonces eso también es un aporte de que uno no sabe, ¿cierto? Pero uno empieza a averiguar, a leer, y ya en Roma ya existían los lugares de comida rápida. ¿Ya? Y ahí tenemos una imagen, mira, ahí tiene una imagen de un termopolio, un centro o un restaurante de comida rápida atendiendo a sus clientes. Otro ahí. Profesor, Dígame. pero la comida se ensuciaba porque estaba con la tierra ahí. ¿Así con las piedras Me o no? imagino que la taparían, me imagino que tendría algunas tapitas para obviamente taparla y la destapas cuando simplemente iba a servir. ¿Ya? Obviamente es una imagen, pero debe haber tenido algunas tapas, creo yo. ¿Ya? Entonces eso también es un aporte para actual que se... ¿Ya? Profesor, tal vez esas que están en la pared, esas cosas blancas sean las tapas. Podría ser, ¿ya? Mira, que hay una foto de un termopolio real, que está obviamente dañado, ya no queda nada, pero ahí quedan los restos. Y lo último, las calzadas. 9. Las calzadas. Los romanos inventaron las calzadas. Antiguamente habían caminos de tierra, pero a los romanos se les ocurrió pavimentar eso, obviamente con piedra, rellenaba los caminos con piedra, y al final una capa de piedra para hacer caminos, como hacemos justamente hoy en día. Los autos, cuando andamos por la ciudad, no andan por la tierra, hay caminos especiales, ¿o no? Esos caminos se llaman calzadas, y los romanos los inventaron. Los romanos conectaron todo su imperio con caminos, con calzadas, y las pavimentaban con piedras. Profesor, ¿en qué página está? Ah, esa no está, pero no está ahí, pero está en la página, no, está más adelante, eso está aparte ese avance. Te digo la página, está en la página 125. Ahí puedes ver una imagen de cómo ellos iban pavimentando o creando las calzadas, ¿ya? No está ahí con los legados, está como en otra página. Pero un legado muy importante porque de ahí en adelante los caminos los construimos y así evitamos la contaminación, el polvo, y además nos guían al lugar donde queremos ir. Simplemente hay que seguir el camino y te lleva al lugar, ¿ya? Entonces esos son los legados, niños. Todo esto que acabamos de ver, los legados que quedaron de Roma, los inventos que hicieron los romanos y que hoy día muchos de ellos los vemos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hay una calzada que queda, están obviamente ya de decoración, porque las calzadas modernas están hechas con otro elemento, ya no están hechas con piedra. Profesora, ¿dónde están esas calzadas? Pueden estar en cualquier lugar de Europa, del imperio, pues. Ya hay kilómetros de calzadas que quedaron del imperio romano, quedaron. ¿Ya? Ah, porque a mi familia le gusta ver cosas antiguas, entonces para saberlo. Eso está en Europa. ¿Ya? Mira, este es un mapa de los caminos que hicieron los romanos. Todo eso que está con rojo son los caminos del Imperio Romano. ¿Eh? Ya, entonces para finalizar, vamos a darle una tarea. ¿Ya? Esta tarea va a tener puntos, así que tiene que entregármela. Hay que ir cerrando ese tema de las tareas de historia. Tienen puntaje. Pues ese puntaje yo lo voy a sumar para generarles una nota por todas las tareas que ustedes han hecho y todas estas preguntas que ustedes me han enviado de historia y de ciencias también. Importante que las vayan haciendo porque, como les digo, lleva puntaje. Buenas respuestas yo las voy leyendo,
y vamos poniéndole unos puntitos para que vayan sumando. ¿Ya? Entonces vamos a anotar 3 preguntas. No están en el libro. No están en el libro estas preguntas, así que las tiene que anotar. Las tiene que escribir. Deja un espacio y después las responde. ¿Ya? Después las responde. Va a quedar de tarea. Entonces, pongamos el título ahí, actividad, responde las preguntas. Las van a copiar simplemente, ¿eh? Las van a copiar las preguntas y en su casa las responden. ¿Ya? Y es sobre lo que hablamos Terminé. sobre el legado Pero ahí estamos en la casa. romano. Sí, pues en su casa las hacen, pues, después de la clase. ¿Ya? Y eso me tienen que mandar una foto de esa respuesta, ¿ya? De las respuestas que ustedes elaboraron. ¿Listo? Ya, primera pregunta. Copie la primera pregunta. Esta es la pregunta. Cópiela porque no está en el libro. No está en el libro. La va a copiar, va a dejar un espacio para responder y después ciertamente hace la respuesta. A algunos si quiere le puede sacar fotos y después la escribe tranquilamente y usted ve ahí. Dice, ¿cuál legado de los 9 que vimos es el más importante para ti? Esto es como una opinión. Aquí tú puedes elegir cualquiera, pero tienes que darme una opinión sin un fundamento, porque dice por qué. Cuando dice por qué, tienes que dar un fundamento. A mí yo creo que el legado más importante es el latín, porque bla, 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 y empiezas a escribir tu fundamento, tu explicación de por qué crees que el latín es lo más importante. Yo creo que el legado más importante es el derecho romano, porque el derecho me permite bla, 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 bla. Yo creo que puede ser, los mosaicos son el legado más importante porque el arte es fundamental y bla, 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 inventas un fundamento. No sé, porque eso es tu opinión, pero tienes que dar un fundamento. No puedes poner porque sí, porque el mosaico me gusta. No, un fundamento bueno, interesante. Tiene que tener una explicación más clara. Una explicación clara, precisa, contundente. ¿Ya? Ya, esa es la pregunta 1. Eso es lo que tienes que hacer la pregunta 1. Tú eliges un legado, 1, y tú lo eliges porque crees que es el más importante y me dices por qué es el más importante. Eso tienes que decirme. Tienes que explicarme por qué es el más importante para ti o para la humanidad. ¿Por qué crees que es el... Profesor, terminé hace rato. Ya, vamos a la pregunta 2. ¿Cuál legado has visto en la actualidad de estos? No ese es el más importante, puede ser incluso otro o el mismo, pero ¿dónde has visto tú algún legado de los que vimos? Ah, he visto el mosaico porque lo he visto en este lugar, estaba instalado ahí, no sé. O las calzadas, yo veo las calzadas aquí, bla, bla, bla. No sé. Elige un legado que hayas visto, o si quieres poner, oye, yo he visto 3 legados. He visto este en este lugar, he visto este otro legado, lo he visto aquí, y este otro legado lo he visto acá. Entonces explica dónde lo has visto. Cuéntame, ¿dónde has visto ese legado? Y si, profesor, ¿y si una persona nunca ha visto un legado? Oh, imposible, porque todos esos legados que hemos visto están en la actualidad. No, La pregunta es, ¿dónde lo has visto? Ah, verdad. Sí, pues no. O sea, ya el último, mira, este último legado, es imposible que no lo veas. Las calzadas están por todos lados en la ciudad. Entonces no puede decirme que no ha visto una calzada. profesor, yo sí he visto uno. Ella te di, mira, Bueno, te di profesor, una... porque en la foto esa del cuaderno de historia tiene. Ya, es que ahí cada uno tiene que poner, pero ya las calzadas, todos han visto calzadas. Porque ahí, por ahí pasan los autos, pasa la micro, pasa el colectivo. Entonces nadie me puede decir, no, yo nunca he visto una calzada. Porque si ustedes cruzan calzadas, donde pasan los autos, se llama así calzada. Se llama calle, se llama calzada. ¿Ya? Entonces tú me explicas, me cuentas dónde lo has visto, ese legado. O quizá otro legado, o puedes contarme unos 2 legados, como tú quieras. ¿Ya? Yo terminé hace rato. Perfecto, vamos con la 3 entonces. Pregunta 3. La pregunta 3, esta ya tiene que ver con un legado específico. Un legado puntual que salió ahí, que es el derecho romano. Que es el derecho y las leyes. ¿Por qué es importante que
derecho y las leyes para la justicia de las personas. Como no tiene que haber ninguna ley, no tiene que haber derecho, justicia. Antiguamente era así, ¿verdad? El rey decidía nada más, ya, castigado o condenado a muerte. Profe, No, del rey. hay que escribir las preguntas y las respuestas. Sí, pues ya lo dijimos, ya aquí me hay. Entonces, la importancia, quiero que me expliques tú la importancia del derecho y las leyes, la justicia, el derecho de la justicia estoy hablando, ¿ah? Que tenían los romanos. Ellos ordenaron el sistema de justicia, pusieron leyes ordenadas para que todos tuvieran las mismas condiciones de igualdad. Nada que los ricos tuvieran más privilegios, que los pobres tuvieran menos, no, todo igual. Mira, ahí ya te ayudé con algo. Ya te ayudé un poco con la respuesta. Listo. ¿Ya? Listo. Los privilegios. Que los ricos no sobresalgan de los pobres. ¿Ya? Que si van ante un juicio, haya igualdad, sea parejo. ¿Ya? Tiene que ver por ahí. Listo. Ya, niño, entonces. Esa es la última. Usted escribe eso, me manda la foto de sus respuestas, ¿ya? Y yo las leo para ver qué escribió, cuáles son sus ideas sobre estas preguntas del legado, ¿ya? Ya, niños, un detalle, antes que corten. Educación física, se van a conectar solo algunos, ¿ya? No es para todos la clase. En el WhatsApp de las mamás, yo publiqué ¿qué niños tienen que conectarse? Solo esos tienen que conectarse. No todos. Solamente los niños que le deben nota al profesor se van a conectar a la clase. Los demás quedan libres. ¿Tienen tiempo ahora? Ya le hice las notas. Tienen tiempo ahora para responder las preguntas. A los que no se Profesor, pero yo no sé si hice las notas. El profesor publicó, yo lo publiqué en el WhatsApp, los niños que se deben conectar. Eso es lo que... Profesor, ¿Ya? Antonella. todavía mi papá no ha visto, así que espero que no me toque porque tengo que ir a buscar a mi mamá. A ver, te digo al tiro. Mira, lo voy a nombrar a las personas que están... Valentina Zambra, Randy Rubina, Victoria Navia, León Ángeles, Luis Ildefonso, Jayco Ojeda, Valentina Quirós, Kiara Ramos, Máximo Soto, Javier Valdivia. ¿Solo esas personas? El profesor pide que se conecten. ¿Los demás? No. ¿Qué hora, profe? ¿Ah? ¿A qué hora? A la misma hora. A las 15:45. Eso no cambia. La hora no cambia. ¿Ya? Los demás, Yo me meto. presentes igual, Entonces, aprovechen el tiempo para responder las preguntas de historia. Me las mandan hoy día mismo en la tarde. ¿Ya? chao, profe. Nos vemos. Chao, Chao, chao. Chao.